Buenos días, hermanos, qué gusto saludarlos. Abra por favor su Biblia en la Carta a los Romanos capítulo número 8. Carta a los Romanos capítulo número 8. Hoy estaremos meditando y reflexionando en los versículos 12 y versículo número 13 de la Carta a los Romanos capítulo número 8. John Owen fue un pastor puritano inglés que muchos consideran como uno de los mejores teólogos que ha habido a lo largo de la historia. Algunos de ellos lo ponen al nivel de Tomás de Aquino con la Suma Teológica, o con Juan Calvino con también sus escritos. Y este hombre logró sistematizar el pensamiento y la teología, y por eso es que destacó. Entre algunos de los textos que yo he referido varias veces de él, hay uno que se llama Mortificación de la carne. Y en este libro él utiliza una frase que dice: mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Y esta frase, aunque parece muy radical o a lo mejor parece muy extrema, es una verdad que nosotros no deberíamos de ignorar. Consentir el pecado en nuestras vidas, hermanos, es como si nosotros estuviéramos jugando con fuego, o es como si nosotros estuviéramos jugando a la ruleta rusa, o es como si nosotros encontráramos en nuestra casa una serpiente venenosa y nos pusiéramos ilusamente a jugar con ella. Quien no toma en serio la lucha que tenemos contra el pecado se verá envuelto en su vida en situaciones que terminarán por destruirlo o incluso dañarlo severamente. En la década de los 80 hubo un predicador muy conocido, pentecostal, que llegó a destacar nacional e internacionalmente. Estoy hablando todavía del siglo pasado, obviamente. Y este hombre, pues era tan destacado que sus programas se veían en más de 200 canales de televisión en Estados Unidos. Era una persona que era reconocida por su moral, y regularmente su predicación era muy fuerte, muy dura, señalaba el pecado. Incluso los presidentes de Estados Unidos hasta le tenían miedo, porque a diferencia de algunos predicadores que siempre toman partido por alguno de los presidentes, él siempre denunciaba la corrupción y siempre denunciaba el pecado, pero lo hacía de una manera muy fuerte. Incluso hasta algunos pastores que pertenecían a su misma denominación, él también lo señalaba cuando incurrían en alguna clase de pecado. Sin embargo, lamentablemente se hizo de enemigos por su predicación, y también lamentablemente él no cuidó su vida espiritual. Y lo mismo que él denunciaba y lo mismo que él hablaba o lo mismo que él decía fue lo que terminó él también haciendo. Resulta que uno de los pastores a los cuales él había denunciado contrató un investigador privado para que lo siguiera a todas partes, y en alguna ocasión le vieron entrar el investigador privado a este hombre con una prostituta a un motel. Le llamó enseguida al predicador, al otro predicador, le habló a su yerno llegó primero, le ponchó las llantas del carro al vehículo de este hombre para que de esta manera el suegro llegara y confrontara a la persona, y le amenazó y le dijo que si él no públicamente decía que había pecado, entonces él lo iba a hacer público. Tenía fotografías de él entrando al motel con la prostituta. Este hombre tuvo que, en cadena nacional, tener que pedir perdón y reconocer su pecado. Sin embargo, la razón por la que lo hizo no fue porque estaba arrepentido, sino porque le habían amenazado que si no lo hacía, entonces pues lo iban a exponer. Lo que él deseaba y lo que él quería era proteger su ministerio y su trabajo, porque 3 años después lo volvieron a encontrar con otras prostitutas también en un motel. Es triste que nosotros no damos interés o no ponemos atención al pecado en nuestras vidas, hermanos. A veces creemos que es algo que nosotros podemos consentir, creemos que nosotros podemos permitir y que no va a tener ninguna consecuencia. Podríamos preguntarnos cómo una persona tan consagrada
y reconocida por su desarrollo espiritual, terminó en esa condición y cometiendo una falta de esta naturaleza? Bueno, la respuesta es bien, pero bien sencilla, hermanos. La respuesta es que no tomó en serio la lucha que tenía contra el pecado. La respuesta es simplemente que no mató el pecado que había en él. Hoy, hermanos, quiero compartirles este mensaje que he titulado Mata tu pecado. Y hoy quiero exponer tres cosas. Primero, quiero contestar a la pregunta: ¿por qué debemos de matar el pecado en nosotros? Lo segundo es: ¿cuáles son los tipos de pecados que nosotros debemos de matar? Y tercero, ¿cómo podemos matar al pecado en nosotros? Leemos en el capítulo 8, versículos 12 al 13 de Romanos: así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recuerden ustedes que hemos estado nosotros viendo el capítulo 8, en el cual se nos habla acerca de la vida en el Espíritu. Y algo que responde a por qué debemos de matar el pecado a nosotros se encuentra justamente en lo que el apóstol Pablo dice versículos anteriores, entre el versículo número 5 al versículo número 11. Si usted puso atención, y si no puso, ahorita le comento qué dice el versículo 5 al 11. El versículo 5 al 11 dice que todo cristiano genuino es habitado por el Espíritu de Dios. También el versículo 5 al 11 dice que nosotros, por lo tanto, tenemos una nueva vida espiritual que no se caracteriza por estar solamente orientada hacia intereses y actividades mundanos o actividades solamente puramente material o carnales, sino que más bien está orientado hacia las cosas de Dios. El énfasis ahora que el apóstol Pablo va a poner en los versículos 12 al 13 es en la responsabilidad que nosotros tenemos en virtud de lo que él ha dicho que nosotros somos si estamos verdaderamente en Cristo, y de lo que nosotros estamos orientados a hacer si verdaderamente Cristo mora en nosotros. Hermanos, no es congruente que si nosotros decimos que estamos pensando en las cosas espirituales y no en las cosas carnales, no es congruente que si nosotros decimos que Cristo mora en nosotros, nosotros podamos consentir el pecado en nuestras vidas. No es congruente. Tenemos una deuda con Cristo y no con la carne. Por eso Pablo dice ahí en el versículo número 12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, el hecho de que Cristo hizo tanto por nosotros, el hecho de que Él nos haya sacado del pecado para justificarnos, dándonos su Espíritu Santo sobre todos nosotros que somos creyentes, todo esto que nosotros hemos recibido, hermanos, de alguna forma o de alguna manera tiene que hacernos ver la alta responsabilidad que nosotros tenemos y el gran compromiso que nosotros tenemos con Cristo. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta y en el capítulo número 4, versículo 3 al 5, dice: basta ya el tiempo pasado. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías, en lo cual se extrañan, o yo diría se debieran de extrañar de vosotros, porque no corren con ellos hacia el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Si nota, el apóstol Pedro dice en estos versículos que no es tampoco congruente que nosotros sigamos viviendo de la manera en la que anteriormente vivíamos, y que no es congruente que nosotros seamos como los demás son, porque nosotros somos de Cristo, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y porque el Espíritu de Dios nos da el poder para vencer el pecado. Hemos recibido, hermanos de Cristo, muchos privilegios.
Estos privilegios los puedo ahí ir enumerando y le puedo decir que en los 11 primeros versículos del capítulo 8 de la carta a los Romanos se nos dice, por ejemplo, que los creyentes ya no se encuentran bajo la condenación de Dios. Así dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan en la carne, sino que viven en el Espíritu. Hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ahora nosotros andamos en el Espíritu, tenemos nuestras mentes ocupadas en las cosas del Espíritu y tenemos vida y paz por medio del Espíritu. Todo eso se nos dice entre el versículo 1 y versículo número 11. Y si nosotros tenemos tan altos privilegios, nos tendríamos que preguntar cómo nosotros podemos consentir entonces el pecado en nuestras vidas. Es más, tan sencillo como esto: no podemos permitir que el pecado esté en nosotros, porque si vivimos en el Espíritu mata el pecado. Escuche bien, si vivimos en el Espíritu, entonces el Espíritu mata al pecado. Vea lo que dice el versículo número 3: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero luego dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El versículo 13 está diciendo claramente que a través del Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo está en todo este capítulo 8 desarrollando la respuesta a la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará para poder vencer estas contradicciones que encuentro en mí? Y la respuesta que el apóstol Pablo está dando es que es Cristo quien nos ayuda para vencer el pecado. ¿Cómo? A través de la vida de Cristo por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a combatir el pecado y a hacer morir el pecado en nosotros. Así es que, hermanos, si tuviéramos que contestar a la pregunta ¿por qué debemos de matar el pecado?, tendríamos que decir: primero, porque no es congruente con la vida que Dios nos ha dado. En segundo lugar, porque tenemos una deuda con Cristo y no con la carne. En tercer lugar, porque hemos recibido de Cristo muchos privilegios. Y en cuarto lugar, hermanos, y es lo más natural, es porque si vivimos en el Espíritu mata al pecado. El creyente muere solo una vez al pecado al experimentar la salvación, pero tiene que hacer morir las prácticas de la vieja naturaleza pecaminosa todas las veces que sean necesario. Todas las veces que sea necesario. Sí, Él ha muerto al pecado como fuerza esclavizante, es decir, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Sin embargo, tenemos que hacer morir en nosotros las obras de la carne. Y ahora ustedes se preguntarán: ¿y cuáles son algunas obras de la carne o algunos pecados que nosotros tenemos que hacer morir en nuestras vidas? Y el apóstol Pablo, aunque no responde aquí, responde a lo largo de varias cartas que él escribe. Responde a través de la carta a Colosenses, responde a través de la carta a los Gálatas, responde a través de la carta a los Efesios. Y en los tres casos, él enumera una serie de pecados que nosotros tenemos que hacer morir en nuestra carne. Veamos primeramente la lista que nos da el apóstol Pablo en la carta a Colosenses, capítulo número 3, versículos 5 al 9. Colosenses 3, del 5 al 9, vean lo que dice: haced morir. Nuevamente lo que está diciendo en la carta a los Romanos, que debemos de hacer morir el pecado, ahora lo comunica y lo expresa también en la carta a los Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego indica la lista: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, ojo, lo que decía Pedro, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Por eso basta el tiempo pasado, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y luego sigue diciendo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Estas son algunas de las cosas que nosotros tendríamos que atender. Hermanos, la palabra o el verbo que se está utilizando aquí para decir hacer morir es un verbo que es el verbo necrosate. Y este verbo necrosate significa literalmente que nosotros debemos no solamente suprimir, no solamente debemos de controlar nuestros actos y nuestras actitudes perversas, sino que tenemos que eliminarlos. No se trata solamente de estar conteniendo al pecado, no se trata solamente de administrar el pecado, no se trata solamente de oponer cierta resistencia al pecado, no se trata solamente de tratar de guardarnos del pecado. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que tenemos que eliminar esas cosas de nuestras vidas. Las tenemos que eliminar. Y hermanos, yo quiero que pongan atención en el listado que da el apóstol Pablo, porque a veces nosotros nos resulta muy pecaminoso y ponemos mucha atención en todos los pecados sexuales que se mencionan al principio de los versículos que acabamos de leer. Pero mire lo que dice también el apóstol Pablo que tenemos que hacer morir en nuestra carne: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca y mentira. Hermanos, hay un trabajo que nosotros tenemos que seguir haciendo en nuestras vidas hasta eliminar estas cosas que están enlistadas. Nosotros no podemos dar tregua a este tipo de condiciones o de situaciones en nuestra vida, porque el pecado, hermano, tiene que saberlo usted, el pecado trae muerte. Por eso es que John Owen decía: o matas al pecado, o el pecado te va a matar a ti. La paga del pecado es muerte. El pecado siempre traerá dolor. El pecado siempre traerá miseria. El pecado siempre traerá afectación a nuestras vidas. No podemos creer ni pensar que si consentimos el pecado nada va a pasar y nada va a suceder. Tenemos que eliminar estas cosas de nuestra vida. Pero mire muy bien, si esto dice en Colosenses, vea lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: pecados que tenemos que hacer morir en nosotros. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo: y cosas semejantes a estas. Es decir, que Pablo no está acabando la lista, Pablo podría seguir agregando una serie de pecados más que nosotros tendríamos que trabajar por eliminar o por desaparecer por completo de nuestras vidas. Cuando en Gálatas el apóstol Pablo está hablando acerca de obras
está utilizado la palabra ergón, que significa trabajo, hecho, tarea, misión, función, expresión práctica, desempeño, resultado, objeto de empleo, hacer o trabajar. Lo que significa aquí la palabra ergón es que debemos nosotros de saber que tenemos que eliminar de la carne las obras que nosotros ponemos en práctica, que nosotros desempeñamos, que nosotros hacemos o que nosotros trabajamos en ellas y que sabemos que son pecaminosas. Lo triste de esto, hermanos, es que yo les decía que el no trabajar en la eliminación de estas prácticas nos dan una sentencia, y por eso les digo que siempre el pecado trae muerte, porque al final en el versículo 21 el apóstol Pablo termina diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, no es cosa menor. No es cosa menor que nosotros practiquemos esta clase de pecados. El cristiano es espiritual, el no cristiano es carnal. Y estas obras, cuando alguien las practica, lo único que evidencia es que no es espiritual y que no es cristiano. Porque quien practica estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero escuche muy bien otra vez, hermano. El énfasis siempre, el escándalo está en los pecados sexuales. Pero mire el otro tipo de pecados: celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, borracheras. ¿Cuál de ellas nosotros hemos practicado? ¿Cuál de nosotros todavía batallamos con ellas? ¿Cuál de ellas todavía están en nosotros? Yo le quiero decir, si están en nosotros, las tenemos que eliminar y las tenemos que erradicar ya. Ya, hermanos. No podemos pensar como este predicador, que podemos nosotros seguir batallando con la lascivia, o que podemos seguir batallando con el adulterio, que al cabo que no va a pasar nada siempre y cuando nadie se dé cuenta de que nosotros lo estamos haciendo. Hermanos, ¿a quién pretendemos engañar? Nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Aunque los demás piensen que somos moralmente intachables, si nosotros seguimos practicando esta clase de pecados, este pecado nos hará morir. Y eso es algo por lo cual nosotros tendríamos que estar muy cuidadosos y tendríamos que hacer el ajuste ya, hermanos. Pero no solamente Pablo lo refiere en Colosenses, no solamente Pablo lo refiere en Gálatas, el apóstol Pablo también lo refiere en la carta a los Efesios. Hermanos, yo quiero preguntarle a usted, cuando alguien repite algo mucho, ¿por qué cree que lo repite? ¿Porque es olvidadizo? ¿O porque cree que lo que tiene que decir es muy importante y quiere que las personas lo entiendan? Pablo en todas las iglesias parece ser que le interesaba que entendieran que tenían que hacer morir estas cosas en sus vidas. Miren, hermanos, es muy triste y muy lamentable lo que pasa en el mundo evangélico el día de hoy. Porque lamentablemente o tristemente, como les estoy diciendo, poco nos ocupamos de hablar y de decir que esas cosas no pueden ser toleradas y tienen que ser erradicadas de nuestras vidas. Pero lo tenemos que empezar a decir.
Porque si no matamos el pecado en nosotros, el pecado nos va a matar a nosotros. Es muy grave, hermanos, el pensar que nada va a suceder, que nada va a ocurrir si nosotros seguimos en la misma línea, si seguimos practicando estas cosas. Hermanos, estamos muy equivocados. Matemos el pecado, si no el pecado nos matará. Vean lo que dice Efesios capítulo número 5, versículo 1 al 10. Efesios 5 del 1 al 10. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego añade: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjense lo grave que es practicar estas cosas. Otra vez, hermanos, en Gálatas ya Pablo lo dijo: el que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Pero ahora lo que está diciendo nuevamente es que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Si usted pone atención, parece que hay un paralelismo entre Efesios, Gálatas y Colosenses. A lo mejor el estilo cambia, quizás algunas palabras son omitidas y otras son agregadas en cualquiera de estos pasajes, pero lo que es claro es que Pablo quiere enlistar una serie de cosas que nosotros no debemos de permitir en nuestra vida. Avaricia y otras cosas más. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Romanos capítulo número 6, versículo 13 dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo, es decir, sus cuerpos, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo, a lo largo de todas sus cartas, desarrolla esa idea. No podemos estar presentando nuestros cuerpos para la injusticia, ni para la iniquidad, ni para la inmundicia. Nuestros cuerpos, en otros pasajes dice Pablo, es templo del Espíritu Santo. Y él dice también, nos anhela celosamente. Así es que tenemos que trabajar en hacer morir estas cosas en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 12 también dice: por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y Romanos 6:6 también nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, para ser bastante claro, el apóstol Pablo está desarrollando la doctrina primeramente del pecado, luego la doctrina de la justificación, luego la doctrina de la santificación.
Y cuando llega a hablar de la doctrina de la santificación, sí nos explica que ya hemos muerto al pecado, pero seguiremos batallando con nuestro cuerpo hasta que nuestro cuerpo sea glorificado o hasta que nuestro cuerpo pueda ser transformado y mudado. Pero también nos está diciendo que como el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo ya empieza a renovar nuestros cuerpos y nuestros miembros a través de su poder, acto que será cumplido hasta el final cuando nosotros resucitemos y se nos dé un cuerpo distinto, un cuerpo completamente glorificado. Pero Pablo dice que nuestros miembros ya pueden empezar a ser santificados y que Dios está interesado en ayudarnos para que nosotros empecemos a limpiar y a purificar nuestros cuerpos, porque somos de Él. Pero ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿y cómo podemos hacer morir el pecado? Porque identificar el pecado pues es muy fácil, nomás leemos la lista y decimos aquí estoy y aquí estoy. Y a lo mejor hasta identificamos 3 o 4, no nomás uno. Pero ¿cómo podemos hacer morir el pecado en nosotros? Bueno, a esto han respondido algunas personas. Encontré una lista de 11 pasos, encontré una lista de 13, encontré una lista de 9 y encontré una lista de 3. ¿Cuál crees que le voy a dar? ¿O cuál quiere que le dé? La de 3 todos, denme la de 3, ya para irnos rápido. Le voy a dar la de 3 y la de 9, porque están muy buenas. Y es importante que las consideremos. La primera nos la da un pastor llamado John Piper. Y él muestra 3 pasos que él considera que nosotros debemos de seguir para poder hacer morir el pecado en nosotros. El paso número 1, él dice que debemos de fijar nuestra mente en las cosas espirituales. Lo mismo que el apóstol Pablo refirió en los versículos anteriores que estuvimos exponiendo el domingo pasado. ¿Qué decían los versículos anteriores? El versículo 5 y 6, Pablo habla de la carne y del espíritu y contrasta entre la carne y el espíritu. Y dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cómo podemos hacer morir el pecado en nosotros? Pues primeramente fijando nuestra mente en las cosas que son del espíritu y ocupándonos en las cosas que son del espíritu. Ese es el primer paso. Por eso también se nos decía en alguna otra de sus cartas el apóstol Pablo que debíamos de poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra donde está escondido Cristo en Dios. Tenemos que empezar a pensar en lo espiritual, hermanos. Y eso requiere disciplina. Ayer platicaba con los muchachos y les hablaba acerca de la disciplina espiritual. Nuestra meta, hermanos, y eso se nos olvida, es llegar a ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Y si queremos llegar a ser como Cristo, tenemos que empezar por disciplinar nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque ha escuchado aquella frase que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. O ha escuchado lo que dice la Escritura cuando dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Como nosotros pensamos es como nosotros somos, o como nosotros seremos, porque el pensamiento nos lleva a la acción. Si usted quiere hacer morir el pecado en usted, lo primero que tiene que hacer es empezar a fijar su mente en las cosas del espíritu y no en las cosas de esta tierra. Pero ahora
de ahí surgiría una pregunta que nos llevaría al segundo paso. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Porque si tengo que fijar mi mente en las cosas del Espíritu, tendría que saber cuáles son las cosas del Espíritu. En 1 Corintios capítulo número 2, versículos 13 al 14, Pablo da algunas enseñanzas que dice que son inspiradas por Dios. Y en este versículo, o en estos versículos, él llama a estas cosas que son enseñadas como las cosas del Espíritu. ¿Qué son entonces las cosas del Espíritu? Bueno, las cosas del Espíritu, hermanos, son todas aquellas cosas que han sido enseñadas por medio del Espíritu Santo y reveladas a través de su palabra. El segundo paso es: ¿cómo puedo pensar en las cosas espirituales, hermanos? Pues a través de lo que Dios ha enseñado y revelado. ¿Dónde está contenido lo que ha sido enseñado y revelado? Pues en la palabra de Dios, en la Biblia. Yo no puedo librarme del pecado sin la palabra de Dios, hermanos. Discúlpeme, pero si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia, usted no me diga que es espiritual, porque no lo puede ser. Porque la única forma en la cual podemos hacer morir esas cosas en nosotros es a través de la palabra de Dios. Así es que yo le diría: el tiempo que usted dedica al estudio de la palabra es directamente proporcional al tamaño espiritual que usted tiene. Así de simple, hermanos. El tiempo que usted dedica al estudio de la palabra es directamente proporcional al tamaño espiritual que usted tiene. Usted no puede crecer espiritualmente sin la palabra. Usted no puede ser santificado sin la palabra. Por eso Jesús mismo oró por sus discípulos y dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nadie puede ser santificado si no es a través de la palabra. Hermanos, le damos mucho valor a muchas cosas que nada tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Queremos y buscamos experiencias místicas. Bueno, ¿sabe? No hay mejor experiencia mística que ir a la palabra de Dios y decir, cuando usted lee la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, toda ella es mi meditación todo el día. No hay nada místico, nada más místico y nada más espiritual que usted tome la Biblia, la lea 5 o 10 o 15 o 20 o 30 minutos. No hay nada más espiritual que eso. Porque la palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestros corazones, es Dios trabajando en nuestras vidas, es Dios revelando cosas a nosotros, es Dios instruyéndonos, edificándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, animándonos. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Pero vamos a la Biblia y creemos que es un libro más. Vamos a la Biblia y creemos que ese libro no nos va a servir ni nos va a ayudar de nada. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y mientras no vayamos a ella, hermanos, no vamos a poder vencer el pecado. No vamos a poder vencer el pecado. Tan es así, hermanos, que la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, 17 es conocida como la espada, como esa espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es aquella que nos ayuda a matar el pecado en nuestras vidas. Es el arma que Dios utiliza para hacer morir el pecado en nuestras vidas. Si usted cree en esa palabra, hermano, entonces usted va a ser santificado y va a hacer morir el pecado en usted. Pero hay un tercer paso que dice el pastor:
que debiéramos de seguir. Y el tercer paso es oír con fe, no por las obras, la ley. Dice Gálatas capítulo número 3 versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica y Pablo dice ahí, o quiere que nosotros contestemos, que lo que Dios hace lo hace a través de lo que nosotros escuchamos y lo escuchamos con fe. Algo que yo tengo que aclarar, hermanos, es que cuando estamos nosotros hablando acerca de que nosotros hacemos morir el pecado en nosotros, yo quiero decirles que esta no es una tarea que hacemos solos. Por eso en el versículo 13 de Romanos 8 decíamos que esto lo hacíamos por el Espíritu. Primero, necesito pensar en las cosas espirituales están en la palabra, pero luego cuando escucho la palabra tengo que creer y tengo que tener fe en que lo que dice la palabra de Dios es verdad y se va a cumplir en mí. Dios va a cumplir esas cosas en mí. Si hay un trabajo espiritual que estamos haciendo, si hay un esfuerzo que nosotros estamos haciendo, porque el Espíritu Santo no te va a agarrar como si fueras un títere y te va a sentar en un escritorio y te va a abrir la Biblia para que tú te pongas a leerla. Eso lo tienes que hacer tú. Pero el Espíritu Santo luego te ayudará para que aquello que tú has estudiado, que tú has considerado, que tú has visto y que tú te quieres comprometer con ello, entonces pueda gestarse en ti. Porque la misma palabra de Dios dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, necesitamos hacer morir el pecado en nuestras vidas. Pero el elemento fundamental y principal es la palabra en estos tres pasos que nosotros estamos considerando. Porque así conocemos los pensamientos de Dios y podemos pensar en lo que Dios piensa. Porque así nosotros podemos tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ahí va la de los 9. Esa me la voy a echar rapidito, hermanos, como 45 minutos. No es cierto. Esta va rápido. Esos 9 pasos los da precisamente John Owen en su libro Mortificación por la carne o de la carne. Y él dice primeramente que tenemos que aprender a diagnosticar la severidad del pecado. Hermanos, si nosotros no nos damos cuenta de lo grave que es el pecado, si nosotros minimizamos el pecado, pues obviamente permaneceremos en él. Si el pecado no es dañino, si no lastima, si no afecta, pues entonces podremos seguir validándolo para nuestras vidas o permitiéndolo en nuestras vidas. Hay muchas personas que se justifican o que se excusan en su comportamiento pecaminoso porque piensan que no les hace tanto mal a ellos ni le hace tampoco tanto daño a las demás personas. Si usted no entiende que el pecado es severo, no va a matar el pecado, lo va a consentir. Es como el problema que tienen los alcohólicos, ¿verdad? Que dicen que para que ellos puedan, el primer paso de los alcohólicos anónimos es para que ellos puedan atender este problema de alcoholismo, es reconocer que el alcoholismo es algo malo y que ellos son alcohólicos. Si usted no se diagnostica como un pecador y no se da cuenta que además ese pecado tiene graves consecuencias, entonces no va a querer matar el pecado. Mire, ¿cuáles son? Y este es el segundo punto. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado es grave, no lo podemos consentir porque mire las cosas que pasan cuando nosotros consentimos el pecado. Primero, el primer peligro es el endurecimiento por el engaño del pecado. El pecado, hermanos, nos endurece. Se va haciendo en nosotros un corazón muy duro. Y cuando escuchamos verdades de la palabra, ya las repelemos y no las recibimos. Eso hace el pecado.
Cuando uno está en pecado, se cierra, se endurece. Cuando uno está en pecado, también puede experimentar en algunos casos la disciplina temporal de Dios. En la carta a los Corintios se refiere a algunas personas que por haber estado tomando la cena indignamente, se enfermaron. Eso lo dice la carta a los Corintios. Es decir, Dios los disciplinó temporalmente por algo que ellos no querían abandonar o no querían dejar en relación al pecado. El pecado, hermanos, también produce pérdida de paz y de fuerza. Por eso también en la carta a los Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Una de las cosas naturales que ocurren cuando nosotros venimos a Cristo y abandonamos el pecado es que tenemos paz. Bueno, quien está en pecado no va a tener paz. Dice uno de los proverbios: huye el impío sin que nadie lo persiga. Andamos pensando como aquel libro, El corazón delator. El corazón delator habla acerca de una persona que mata a alguien y lo esconde ahí en la sala, debajo del piso. Y luego llegan los investigadores y empiezan a indagar o a preguntar. Ni siquiera pensaban que él podría ser la persona que lo había matado. Pero como les digo, la falta de paz, porque sabían que estaban mal, terminó por delatándolo y terminó por confesar el pecado que él había cometido. Pero hermanos, lo más severo con el pecado es la destrucción eterna y la destrucción del alma. Les recuerdo, leímos en Gálatas, leímos en Efesios, que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Así es que si nosotros no comprendemos cuáles son las consecuencias del pecado, hermanos, pues entonces no vamos a atender ni vamos a querer hacer morir el pecado en nosotros. Tenemos que convencernos de nuestra culpa. Ese es el tercer punto. Tenemos que, a través de la palabra, darnos cuenta de lo corruptos que nosotros somos. Tenemos que darnos cuenta de lo grave que es lo que nosotros estamos haciendo y de que no somos víctimas. Nosotros hemos decidido hacer lo que estamos haciendo. No somos víctimas. Dice: ay, es que no puedo controlar esta ira que yo tengo. Usted no es víctima, tiene voluntad y puede trabajar en ello. Y además el Espíritu Santo es la fuerza y el poder que está en usted para controlar ese pecado de ira. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted es iracundo, no va a poder ser justo. Si usted se enoja, enojado, va a hacer puras cosas que están mal hechas. Así es que usted tiene que saber que es culpable y no puede pensar que es simplemente un rehén del pecado. Usted decide pecar, porque la Biblia dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Por eso no somos rehenes, porque tenemos la fuerza y el poder y los recursos espirituales para que nosotros no pequemos. Así que tenemos que saber que somos culpables. Pero una cuarta cosa es que debemos de desear fervientemente nuestra liberación. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Hay dos palabras en griego que se parecen. Una es metanoia y otra es metamelaía. Metanoia es arrepentimiento. Metamelaía es remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento se parecen. Sí se parecen, porque en sus primeras fases son similares. Hay dolor, hay vergüenza, hay contrición porque hicimos algo, nada más que la motivación es distinta. El arrepentimiento nos llama al cambio. El arrepentimiento nos llama a la resolución de abandonar esas cosas. El remordimiento solamente son, como literalmente o como coloquialmente decimos, puras lágrimas de cocodrilo.
no hacemos nada para cambiar. Para vencer el pecado tenemos que desear fervientemente la liberación de nuestros pecados y considerar, hermanos, también la relación entre nuestros pecados y el temperamento natural que nosotros tenemos. Es decir, hermanos, hay pecados que por nuestro temperamento seguramente van a estar más ligados a nosotros, pero eso no significa que los debamos de justificar. Por ejemplo, un colérico, hasta el mismo nombre lo dice, tiene problemas con la ira y con el enojo. Y son pecados con los cuales va a tener que estar batallando. Hay algunos que, por ejemplo, pues tienen un temperamento flemático, y los flemáticos pueden tener a lo mejor problema con la cobardía, con el temor, porque son personas muy medidas, están siempre pensando en los pros, en los contras, en si esto me va a favorecer, no me va a favorecer, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer, y a veces eso genera temor y terminas no haciendo nada. Pero note que en la lista dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, no nomás los que se enojan, Y hay otras cosas más. El temperamento sanguíneo, que es muy sociable, hermanos, pues puede tener problemas severos con la hipocresía. Porque los sanguíneos, por querer quedar bien con todos, les dan por su lado a todo mundo, porque quieren ser el alma de la fiesta y quieren estar contentos y felices con todos. Y entonces dan la cara del buena onda, del comprensivo, del aquí no pasa nada, todos estamos bien. Pero no corresponde eso que tú haces con lo que realmente piensas. Esa es falsedad. Y ese tipo de falsedad a Dios no le gusta. Hay temperamentos que van a estar ligados con algunos tipos de pecados y tenemos que nosotros considerar qué temperamento tenemos y con qué pecados vamos a batallar más. Ya no les dije al otro temperamento. ¿Quién me faltó? El melancólico. A ellos, para que no se pongan tristes, no les voy a decir nada. Muy bien. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer para matar el pecado: evitar las ocasiones que incitan el pecado. Hermanos, y esto es evidente. Hay circunstancias que acompañan nuestra caída al pecado. Y nosotros tenemos que cuidar esas circunstancias. Imagínese usted, usted es alcohólico, que salió del alcohol pues con mucha dificultad y con la ayuda de Dios. Pero se pone en el tentadero y va todos los días, va y se mete a una cantina. Pero porque ahí están sus amigos y usted nomás va a convivir, no va a tomar, nomás va a convivir. Hermano, ¿no cree que es un poco ilógico hacer algo así? ¿No se está exponiendo mucho si usted está cercano a algo que sabe que tiene un problema con ello? A ver, muchachos, si tenemos problemas con la pornografía, ¿no creen que es peligroso que ustedes se lleven el celular al baño? ¿No creen que es peligroso que el celular lo tengan a todas horas y en todo momento y en todo tiempo? ¿No sería bueno regular el uso del celular en algunos momentos y en algunos tiempos para evitar que a lo mejor volvamos a incurrir en alguna falta de esta naturaleza? Pero no cuidamos eso, no queremos hacerlo morir. Tenemos que ver las circunstancias y las ocasiones que nos ponen en la posibilidad de pecar. Hermanos, si usted es chismoso, ojalá Dios no nos dé chismosos en esta iglesia, pero si usted es chismoso y va siempre con la misma comadre chismosa que se ha juntado toda la vida, pues hermana, va a seguir siendo, dije hermana, ¿verdad? Hermanos también hay chismosos. Hermanos, se me vino alguien a la mente, no es cierto.
hermanos, seguirán siendo chismosos. Porque no se liberan de las ocasiones o de las posibilidades o de las circunstancias que los llevan a ustedes a estar chismeando. Entonces tenemos que cuidar eso. Para hacer morir el pecado en nosotros, tenemos que hacer frente a las primeras señales del pecado. Cuando hay algunas situaciones que se empiezan a presentar, nosotros nos empezamos a percibir que estamos cercanos a cometer algún pecado. Y tenemos que hacer frente a estas señales. A ver, adulterio. Empieza usted a tener más tiempo y a platicar más con otra mujer que no es su esposa. Empieza usted a sentirse más cómodo, más alegre, más feliz con otra persona que no es su esposa. Pues esas son señales de que algo se avecina y de que algo puede ocurrir. ¿Y qué tendría que hacer usted? Pues cortar esa relación. Hay algunas situaciones que nos hacen ver que estamos en riesgo y que estamos en peligro. Por eso, hermanos y hermanas, yo les diría, debieran de ser muy parcos en sus relaciones con otras personas. Muy parcos. Yo sé que en este tiempo hablan acerca de relaciones libres y hablan acerca de que debemos de ser más sociables y de que podemos tener amigos y amigas y demás. Hermanos, la carne es carne. La carne es carne. Y si usted empieza a simpatizar con una persona de su sexo opuesto, corre el riesgo de terminar cometiendo alguna falta o algún pecado. Dígame exagerado si quiere, dígamelo, pero ese es el proceso natural para que una persona caiga en pecado. Buenos días, buenas tardes, adiós y hasta mañana. Se acabó el asunto. Pero empezamos a compartirles nuestros problemas. Ay, no, si vieras cómo me siento, manita. Si vieras cómo estoy sufriendo porque, ay, no me echa lonche mi esposa. No te preocupes, amigo, yo te voy a traer lonche. Y le traen lonche. Y cocina bien, aparte. Oye, cocina bien. Entonces, empezamos con los problemas. Y tenemos que entonces identificar que hay señales que nosotros tenemos que cuidar. Octavo, medita en la gloria de Dios. Hermano, por eso Pablo es que exclamaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en otra de sus cartas él escribe y él dice: conozco a un hombre que no sé si en el espíritu o en la carne fue trasladado al cielo y vio cosas inefables. Él conocía la gloria de Dios, él sabía quién era Dios, él tenía revelaciones de parte de Dios, de tal manera que al conocer la gloria de Dios, entonces él se daba cuenta de cuál era su condición y decía: soy un miserable. Pero si usted no medita en la santidad y en la gloria de Dios, hermano, entonces no va a poder matar el pecado en su vida. Miren, hay cosas que tendríamos que revisar de lo que ha estado pasando en el curso del tiempo en la vida cristiana y en el evangelio, hermanos. Había anteriormente un respeto hacia la casa de Dios, pero un respeto verdadero. ¿Por qué? Bueno, lo equivocado era pensar que era por el templo, porque uno mayor que el templo está aquí. Pero no tenemos conciencia a veces del lugar en el cual nosotros estamos. No tenemos conciencia de lo glorioso, de lo majestuoso, de lo maravilloso, de lo grande, de lo poderoso, de lo magnífico que es nuestro Dios. Y como no tenemos conciencia de eso, entonces nos relajamos mucho. Y creemos que estamos en el mercado, casi creo. Relajaditos, tranquilos,
sin pensar en lo que, por ejemplo, hace un momento Daniel decía, en lo que Dios me va a hablar, en lo que Dios me va a decir, en lo que yo tengo que corregir, en la necesidad que tengo todavía de crecer. No pensamos ya en eso. Yo me quedaba impresionado cuando llegaba a algunos templos y decía, Jehová está en su santo templo. Entraba y ay, Señor, hasta me ponía hasta derechito. Ahora entramos a los templos, ¿sí? Y no tenemos idea de que alguien glorioso está aquí, con Él venimos a encontrarnos. Y por eso no hacemos frente al pecado, porque no tenemos idea de quién es Él. Y lo último que le digo, no se apresuren mucho a consolarse. ¿A qué me refiero con esto? Es cierto que en Dios obtenemos perdón, es cierto que en Dios podemos recibir liberación de nuestros pecados, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos al Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Sí es cierto, hermano, pero no se apresure mucho a pensar que ya quedó resuelto el problema del pecado. Examine todavía su vida. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Porque hay algunos que nos confiamos y decimos, no, yo eso ya lo pasé, eso yo ya lo libré, ahí yo ya estoy bien. Pues si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. El pecado, hermanos, es como una serpiente agresiva que si no lo atacamos de forma proactiva va a resultar mortal. El pecado, hermanos, es como una bomba de tiempo que si no la desactivamos nos va a destruir. Hermanos, es claro en la Escritura que aquel que encubre sus pecados no prosperará. Y aun cuando hay personas que a lo mejor no conocen y no saben cuál es tu pecado, hermanos, Dios sí lo sabe. No desconozcas esto, el pecado es una bomba de tiempo. El pecado es oculto para todos, pero nunca es oculto para Dios. El pecado te lleva a tener una vida falsa. El pecado hace que Dios se entristezca, se contriste y se aparte de ti. El pecado, hermanos, no solamente te afecta a ti, afecta a otros. Eso es otra cosa que usted debiera de saber, que deberíamos ser responsables socialmente en relación también al pecado, porque el pecado no solamente te afecta a ti, va a afectar a tu familia, va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu esposo o a tu esposa. Cualquiera que sea el pecado te va a afectar. Pero ¿sabes qué, hermano? Es cuestión de tiempo para que Dios te exponga a vergüenza pública. Porque todo aquello que está en lo oscuro va a salir a la luz. Todo, hermano. Todo va a salir. Yo quiero decirles una cosa, afortunadamente no estamos solos en la lucha. Empezamos leyendo el versículo 12 y 13 de Romanos. Y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos vencer al pecado. Hebreos 4:16 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras necesidades. Tenemos uno que fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro que viene de Él. Hermano, la pregunta es retórica. ¿Hay algún pecado que tiene que hacer morir en su vida? Es retórica. Claro que hay pecados que tenemos que hacer morir en nuestras vidas. Pues hermanos, tenemos trabajo que hacer con la asistencia y con el poder del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero que vayamos a Él. Si alguno ha identificado alguna área
que no había identificado porque no había leído ni Colosenses, ni Efesios, ni Gálatas. Pero ha identificado algo y dice, yo estoy enemistado con alguien y eso es algo que yo tengo que quitar de mi vida. Yo estoy enojado con alguien y esto es algo que yo quiero quitar de mi vida. Yo estoy teniendo problemas con la avaricia, yo soy envidioso. Bueno, si alguien lo ha identificado, yo le quiero decir, hoy ven a Cristo y mata el pecado que hay en ti. Entrégalo.